Estamos dando una materia que se llama profecía o escatología y eventos futuros. Todos nuestros pastores cada año reciben una materia del segundo nivel del Instituto Bíblico. Nuestro primer nivel, el instituto, tiene 20 materias y las damos en las iglesias locales como instituto local. Hemos recomendado que se dé como escuela dominical, como curso de capacitación para obreros. Es una base de enseñanza. Pero hemos dado materias un poquito más avanzadas en lo teológico, más complicadas, y eso se llama el segundo nivel. A este segundo nivel también lo tenemos con 20 materias, y estas son un poquito más profundas en cuanto a la teología, pero siempre queremos compartirlas para que igual, como instituto local, allá en Veracruz, el hermano Delfino hizo un excelente trabajo llevando el instituto de manera local. Y también ahora este segundo nivel se puede dar. Esperamos, si Dios permite, cuando nos veamos como parte de nuestra junta administrativa, les vamos a dar el material. Mi esposa ya les decía, lo tenemos impreso, se los damos. Y bueno, son 75 páginas y van a ser parte de lo que ustedes tienen como base para la enseñanza. Pero hoy queremos empezar con el tema y compartirlo de esta manera para darle continuidad. Si Dios permite, el próximo año la materia es Espíritu Santo. Vamos a hablar también de los dones del Espíritu Santo de una manera un poquito detallada y posiblemente sea cuando nos reunamos como junta de gobierno. Pero en esta ocasión, año 2022, la materia profecía es la que corresponde. Les estamos dando este avance para que ustedes tengan pues la base de esta materia. Igual si hay preguntas, cualquier comentario, cualquier inquietud, no nada más ahorita, a cualquier hora, en cualquier día de la semana o del año, estamos para servirles y para poder compartir algo de lo que es este nivel de Instituto Bíblico. Esta materia le hemos llamado escatología porque viene de una palabra griega. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en idioma griego y algunas palabras son importantes y por eso se pueden, pues, más o menos mencionar. La palabra eschatón, griego, es lo que viene futuro, los eventos futuros. Y de ahí viene en español escatología. No tiene nada que ver con algo que dé miedo, porque hay personas que piensan que algo escatológico es algo que nos debe dar miedo. Si ustedes hablan con profesores en las universidades o personas pues del grupo no cristiano, la palabra escatología se ha tomado como esa sinónimo de algo que da miedo, pero realmente no tiene nada que ver con el miedo, nada más quiere decir los eventos futuros. Literalmente es chatón, quiere decir lo que está al final. Entonces nosotros ya como iglesia tenemos 2000 años, por la gracia de Dios, como pues recibiendo la salvación, predicando la salvación. Jesús no ha regresado por su iglesia, pero en cuanto Jesús regresa por su iglesia, se empieza a cumplir la escatología, los eventos futuros o que no han sucedido. Vamos a ver una primera lámina. Ustedes pueden tomar nota, pero todo está en su manual, se los vamos a dar por escrito para que ustedes lo puedan revisar y compartir. Puede ser como escuela dominical, instituto bíblico local o en el instituto ya formal con tareas y con registro con el hermano Delfino. Es igual, una materia que vale como las demás que estamos compartiendo. Lo primero que tenemos aquí es que hay dos métodos de interpretación de la Biblia. Primero es el método alegórico, que busca un segundo sentido en el texto bíblico. Esto es importante notarlo porque la palabra interpretación quiere decir cómo entendemos un concepto y cómo lo explicamos o cómo lo aplicamos en nuestra vida. Pero hay personas que no están muy interesadas en una correcta interpretación. Pueden ser predicadores, maestros, ministerios, algunos muy atractivos, incluso con mucha gente, pero no siempre tienen una buena interpretación de la Biblia. Por eso nosotros tenemos que hablar de este primer método que se llama el método alegórico. La palabra alegoría es algo que es figurado o que tiene un segundo sentido. Cuando nosotros hablamos de una manera poética, de una manera creativa, estamos usando a veces una alegoría, ¿no? Por ejemplo, decimos que el amor es como un corazón. Aquí en nuestra cultura mexicana, si pintamos un corazón, la gente va a entender que hablamos del amor, pero realmente un corazón no es el amor, ni siempre el corazón representa el amor. Tendríamos que ver cómo muchas personas tienen una interpretación de una figura, en este caso como un dibujo,
pero también en cuanto a la Biblia, hay personas que piensan que se puede interpretar como totalmente alegórica. El método alegórico surgió en el siglo II después de Cristo en Alejandría. Allá en África había algunos pastores de iglesias muy numerosas, de iglesias importantes, pero el problema es que no estaban muy comprometidos con algo literal, que es el segundo método que queremos ver ahorita. Decían ellos que la Biblia, como es espiritual, hay que interpretarla toda con alegorías, como si siempre hubiera un lenguaje figurado, como si siempre hubiera algo que tenemos que entender a profundidad. Y esto es muy peligroso porque suena muy espiritual. De hecho, algunas iglesias el día de hoy piensan que es muy espiritual, pues que los pastores o maestros no tengan un método, como que interpreten como ellos quieran, como que ellos saquen una conclusión a su manera y nadie tiene que cuestionarlos. Incluso hoy pasa eso, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, como lo enseñó este pastor o maestro o un instituto bíblico, entonces no podemos decirle nada. Se tiene que quedar como se dijo porque el hermano es espiritual, porque la hermana es una persona de Dios y así se tiene que quedar. Entonces, esto del método alegórico crea muchos problemas. Ustedes pueden ver que algunos predicadores o maestros dicen, bueno, leemos algo en la Biblia, pero le tenemos que entender algo más profundo. Tenemos que entender algo que no está a primera vista y que los muy espirituales son los que le entienden. Entonces, ese es el gran peligro que tenemos con el método alegórico. Algo que tenemos que decir, la Biblia no es totalmente alegórica. O sea, hay partes donde hay una alegoría, ¿no? Allí en Gálatas, Pablo dice, hay dos mujeres, es Sara y Agar, y Sara es el pacto y Agar es la ley. Entonces, eso es una alegoría, porque están usando a dos mujeres como dos partes de lo que Dios hizo con la humanidad, en el sentido de que los judíos en el Antiguo Testamento era un pacto de obras, y ahí se relaciona mucho con Agar. Pero luego dice Sara, que es la esposa de Abraham, la esposa legítima de Abraham, ella es la promesa, ella representa la salvación. Entonces ahí en ese texto en Gálatas encontramos directamente que dice que algo no es literal, sino que es una alegoría. Ahí hay una alegoría, pero no en toda la Biblia encontramos alegorías. El problema del método alegórico es que hay hermanos que dicen que todo es alegórico, que siempre tenemos que estarle buscando un segundo sentido. Ahora, el segundo método que queremos ver es el método literal. Este método da a cada palabra el significado de su uso normal. Considera la gramática y la historia para llegar a una correcta interpretación. Entonces, aquí nosotros recomendamos como iglesia el método literal. O sea, que aunque en la Biblia hay algunas alegorías, cuando no hay alegorías, no tenemos que buscar algo metafórico. De manera que cada palabra tiene el significado normal que tenemos al hablar. Nuestro idioma que tenemos en el caso del español o allá en Veracruz el totonaco, bueno, pues cada palabra tiene un significado y no se le puede cambiar, ni se le tiene que andar buscando algo más espiritual o más profundo. Realmente la Biblia es totalmente literal. Aún las alegorías tenemos que llevarlas a algo literal. En el caso de Gálatas, que dice Sara y Agar, que son dos pactos, decimos, bueno, no se queda con las dos mujeres. No tenemos que llegar a la revelación de que el Antiguo Testamento, representado por Agar, era algo temporal o algo muy carnal, algo de obras, porque así dice Pablo. Pero lo que es lo espiritual o la salvación en Cristo está representada por Sara. Y nada más nos quedamos con la salvación espiritual, en este caso con Sara como la mujer de la promesa. Pero ya fuera de esto, el resto de la carta de Gálatas y otros textos, ya no tenemos que estarle buscando la idea como que es alegórico, como que es algo que no entendemos. Ahora, el método literal también se llama gramático o histórico porque considera todo lo que es gramatical. Ustedes saben que cada idioma tiene una gramática. Cada idioma tiene leyes, reglas de interpretación de lo que significa. Nosotros tenemos en el español un idioma muy rico, muy complicado, pero no tenemos necesidad de andarle buscando ajustes. O igual en totonaco, hemos oído palabras muy bonitas, palabras muy significativas. Cuando nos han explicado allá, tuvimos la bendición de visitarlos. Bueno, nos decían totonaco, es algo así de corazones, ¿no? 3 corazones. Entonces, no tenemos que buscarle más, es muy poético, está bonito así como está. Pero
el momento de trasladarlo a la Biblia, el español o el totonaco, tendríamos siempre que llevarlo al método literal. Tenemos que decirlo, bueno, estamos usando la palabra exacta para poder decir algo y no tenemos que buscar algo escondido o más profundo, porque eso es lo que algunos hermanos todavía le llaman método alegórico y lo quieren usar como tal. Vamos a ver una siguiente lámina. Tenemos... muy lejos. Está muy lejos. Esto fue hasta la muerte. Sí, empezaste con eso. Ahí empiezas. Vamos a empezar con algunos temas de la escatología y vamos a hablar un poquito de la muerte. En cuanto a la muerte, tenemos algunos conceptos erróneos, que es solo física, aniquilación, escepticismo, panteísmo y reencarnación. Ya entrando en el tema de lo futuro, para nosotros que estamos hoy con vida por la gracia de Dios, la muerte es algo futuro. Hasta el momento en que Dios nos llame a su presencia, entenderemos, conoceremos o tendremos la experiencia de estar en la presencia de Dios. Pero la muerte como tal, tenemos que recordar que es un concepto importante que lo veamos. Las personas que son materialistas, las personas que no creen en Dios, dicen que la muerte solamente es física. Por eso dice aquí solo física, o sea, como si las personas fuéramos como cualquier criatura, como cualquier animalito que se muere y se desaparece. Entonces, esa idea de la muerte solo física es errónea, porque nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la persona cuando muere, su espíritu vuelve a Dios, dice la Biblia, ¿quién lo dio? Pero el alma está esperando el juicio todavía y el cuerpo pues está dañado ahí por la muerte, ¿no? Está totalmente dañándose, echándose a perder. La idea de la muerte como aniquilación también es algo que está erróneo. Algunas personas piensan que la persona al morir ya no tiene existencia. Dicen entonces, bueno, si nada más cuando vivimos aquí en la tierra hay que hacer lo que queramos porque el día que muramos vamos a desaparecer. Esta idea de la muerte solo física o aniquilación es propia también de personas que no creen en Dios ni en su palabra, porque dice la palabra de Dios que no nos va a aniquilar. Ahorita vamos a hablar del concepto correcto de la muerte, pero no es que nada más desaparecemos, tenemos una realidad, una vida después de la vida, ¿no? De hecho, los cristianos decimos, nosotros tenemos vida después de la muerte, somos inmortales, tenemos la muerte como un dolor, como una enfermedad, como algo muy trágico aquí físicamente, pero nuestra alma va a vivir delante de Dios. Todos conocemos el caso de personas que han muerto en Cristo, gente que amamos, gente que dio testimonio y al momento de morir aún tienen testimonio, ¿no? De que van a estar en la presencia de Dios. Entonces no hay una aniquilación o algo así que nos desaparece. El escepticismo es otra filosofía que tiene ideas como de oponerse a algo. Por eso dicen, hay una propuesta, es buena o mala, excepto que, de viene la palabra escepticismo, que quiere decir algo que se opone o que no se acepta. Entonces los escépticos igual es un grupo de filósofos que no creen en la muerte, piensan que somos criaturas como cualquier otro ser viviente nada más, y entonces tienen allí como pues una serie de objeciones en cuanto a las cuestiones de Dios. Piensan nada más en la vida física o conocen la vida física. Lo que señala la medicina, la fisiología, la anatomía, el cuerpo humano es muy estudiado, pero el alma no. El alma no llegan a estudiarla hasta que llegamos a Cristo. El panteísmo es otra filosofía que quiere decir pantos, todo, y teos, Dios. O sea, panteísmo es la filosofía que cree que todo es Dios. Dicen que sí creen en Dios, pero que Dios es la materia, que Dios es los planetas, que Dios es el universo, que Dios es la tierra, que Dios es cada persona, que Dios es los animales. O sea, esto es algo muy naturalista también. Ustedes ven incluso personas que no creen en Dios, pero piensan que si existe Dios, Dios está en la materia. Dios está en todo lo que creemos. Ahora, la Biblia habla de que Dios creó la materia y el universo, pero Dios no es la materia. Ahí decimos la trascendencia de Dios, o sea, Dios no pertenece a la creación. Es superior y separado de la creación, pero no es parte de la creación. Por eso algunos llegan a decir, yo veo en un animal que me gusta mucho, ahí veo a Dios, porque veo ternura o veo poder o fuerza o algo así que me atrae mucho. Entonces, esa idea también es errónea, la idea filosófica del panteísmo. La idea de la reencarnación también es muy dañina
es muy propia de la religión hindú y otras así que piensan que las personas cuando mueren no se acaban, sino que vuelven a tomar carne. De ahí viene la palabra reencarnación, ¿no? Dice, o sea, ahorita eres una persona, pero si te mueres, puedes tomar carne otra vez como un insecto, o como un mamífero, o como una planta, o como algo de la creación. Y piensan que las reencarnaciones nos purifican. Dice el hinduismo que cuando la persona se reencarna, si es mejor, va a reencarnar en algo más bonito. Pero si no es mejor en su vida, reencarna en algo peor. Y hay una serie de reencarnaciones. Este problema es que no se queda en la eternidad, ni en la salvación, ni en Dios. La finalidad de esta religión hinduista es que la persona llegue a un estado de la nada. Dicen, cuando llegues al nihilismo, se llama con H nihilismo, o sea, vas a llegar, si eres mejor cada vez que te reencarnas, llegas a ser mejor hasta que te desapareces en el universo. Te haces así como una parte del universo y ya pierdes las reencarnaciones. Entonces, todos estos son conceptos erróneos que han dañado mucho y mucha gente cree en eso. Lamentablemente, hasta en las iglesias a veces tenemos algunas ideas así. La muerte, tenemos el concepto bíblico del griego tánatos, que significa separación. La muerte física es la separación del espíritu, alma y cuerpo. La muerte espiritual, Hebreos 9:7 dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Separación de Dios por Romanos 2:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte. Aquí la hermana Lira nos puso una ilustración de nosotros en el pecado, cómo estamos separados de Dios que es santo. Ahora, entendemos entonces que la muerte significa separación. No hay otro significado para nosotros, aunque hay dolor, aunque hay mucha, pues duelo, aunque ahora hay muchos sentimientos por lo que alguien murió y nos duele mucho que se vaya, pero realmente es una separación del espíritu, alma y cuerpo. Nosotros recordamos allí que el cuerpo está siendo deteriorado, el alma está esperando en un lugar que veremos ahorita y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero cuando dice la palabra en Hebreos 9:27 que está establecido que moramos una sola vez y después el juicio, entendemos ahí, hermanos, que somos responsables delante de Dios. No hay reencarnaciones, no hay panteísmo, solamente cada persona es responsable delante de Dios. Nosotros al estar viviendo aquí en la tierra, tomamos la decisión, o vivimos para Dios o vivimos para la carne y para el pecado. La gente que está en el pecado, bueno, va a tener un destino que veremos enseguida, y la gente que vive para Dios, su destino es la vida eterna. Entonces nosotros estamos esperando al morir una sola vez, que estemos en Cristo, que estemos en Dios. Porque como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, aunque a la gente le encanta el pecado, recordamos que el pecado es muy agradable, es muy a la carne, le halaga mucho, pero es una corrupción delante de Dios y nos aniquila, nos separa de Dios. Entonces, cuando vemos la paga del pecado, recordemos que no podemos mantenernos en pecado. Tenemos que vivir en santidad para agradar a Dios. El estado intermedio es muy importante porque algunos cristianos pensamos que cuando la gente se muere, o va al infierno o va al cielo. Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Alguien murió en Cristo, ya está en el cielo. Y a veces cuando decimos que alguien muere sin Cristo, pues está en el infierno. Y ahí tenemos una equivocación porque realmente la Biblia habla de que cuando la gente se muere, va a un lugar temporal que ni es el cielo ni es el infierno. Es un estado temporal después de la muerte. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra Seol para indicar el lugar al que van las almas de los no creyentes. Esta palabra es hebrea. Decían ellos, bueno, voy a descender, mis canas, dijo así Jacob, ¿no? Mis canas descenderán con tristeza al Seol, cuando se separó de José. También se le llama el seno de Abraham, porque recordamos que los judíos veían a Abraham como un hombre muy fiel, un hombre de fe, o el padre de la fe para ellos, y dice entonces, donde descansan las almas de los judíos salvos, no es igual que donde están las almas de los no salvos. Los no salvos están en el Seol y los salvos en el seno de Abraham, porque fueron judíos fieles. Esto del seno de Abraham es como estar bajo la protección del Papa Abraham. Eso quiere decir seno de Abraham. Pero realmente cuando viene Jesús, esto cambió. Vamos a ver entonces algunos otros conceptos que tenemos ahí. En el Nuevo Testamento no se usa Seol y no se usa Hades. En ese caso, se usa la palabra Hades. Esta palabra es griega, lugar donde están las almas de los creyentes.
Mateo 11:23 dice allí, bueno, cuando el Señor le dijo al ladrón a un lado, vas a estar a mi lado en el paraíso. Y esto era una idea muy judía porque pensaban que el paraíso era un descanso temporal para los que mueren en Cristo. Tenemos Lucas 23, 40 al 43, ahí está la imagen donde está Jesús con el ladrón, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que no le dijo, estarás en el cielo, ni estarás en el infierno. Dijo, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cuando vino Jesús, él cambió el lugar de seno de Abraham o Seol, ahora es el Hades, las personas que no mueren con el Señor, ahí están los no creyentes. Igual es el mismo lugar, pero cambió la palabra. Seol y Hades es lo mismo, nada más que Hades es en el concepto griego. Y algo que tenemos que decir aquí, aunque el Hades no es el castigo, no es el fuego del infierno, pero sí es un lugar de espera donde saben que no están delante de Dios como debían de estar. Las personas que mueren sin Cristo, que rechazan la palabra, o en el Antiguo Testamento rechazaban la ley de Dios, esas personas entonces no están todavía en el infierno, pero están en este lugar que se llama Hades. Un lugar donde no sienten la presencia de Dios, sus almas esperan mucho tiempo hasta que en un momento Dios nos juzgue a todos y vayamos a lo que veremos enseguida que se llama el juicio del gran trono blanco. Ahora, cuando Jesús dijo, estarás conmigo en el paraíso, vemos que cambia el lugar, ya no es el seno de Abraham, porque ya no es para puros judíos. Aunque nosotros reconocemos los escritos judíos, el Antiguo Testamento, Abraham fue un ejemplo para nosotros, ya no seguimos a Abraham, los cristianos seguimos a Cristo. Y estamos en un lugar muy bello que es el paraíso. Esta palabra paraíso es muy linda porque ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento se creó el paraíso, donde Dios puso a Adán y Eva antes del pecado, y en ese lugar hermoso se puso el Edén. La palabra Edén significa delicia. Entonces era un lugar muy bonito para vivir, nada más que Adán y Eva, desde ahí veíamos todos pecando, pues en vez de seguir a Dios, pues le creyeron más al diablo y cayeron en pecado. Entonces, cuando moramos en Cristo, ya no vamos a estar nosotros en el Hades, porque no somos no creyentes, estaremos en el paraíso con Jesús. La presencia de Jesús, la comunión con Jesús, muy posiblemente un gozo muy grande, la gente que muere como el lugar más bello que nos podamos imaginar. Así como en Veracruz ustedes tienen lugares bellísimos, así con agua, con árboles, con flores hermosísimas, algo así va a ser este lugar que se llama el paraíso. Ahora, vamos a hablar de otro concepto. Van a ser más o menos 14 temas en escatología y en su manual, y cada tema tiene pues algunos textos y alguna base bíblica, ¿no? El día de Jehová es el juicio de Dios a los pecadores, día de aplicar la justicia a las naciones, y según Isaías 2:12, el día de Jehová de los ejércitos vendrá como sobre todo soberbio y altivo y será abatido. Entonces, el día de Jehová, hermanos, es el juicio de Dios que viene en un futuro, porque ahí tenemos que hablar del día de Jesús, que veremos enseguida que es distinto. Cuando hablamos del día de Jehová, siempre es juicio. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento dijeron, viene el día de Jehová, y viene el día de Jehová. Ya en su manual tienen muchos textos con el día de Jehová, las veces que aparece y qué significa. Y cuando nosotros le decimos el día de Jehová, recordemos que Dios juzga, que Dios es un juez, porque a veces la gente piensa que Dios no va a juzgarnos y que hagamos lo que hagamos, vivamos como vivamos. Bueno, pues Dios al final es como un abuelito bonachón que nos acepta y nos abraza y nos va a dejar pasar al cielo. Y eso no es cierto. Dios juzga el pecado. Tan nos juzga que mandó a Jesús a morir por nuestro pecado. O sea, el pecado es algo muy serio, pero el día de Jehová entonces va a ser juicio para los pecadores. Todos los pecadores que no recibieron el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, en el Nuevo Testamento no reciben a Jesús. Bueno, esta gente es posible que venga a este juicio y que sean reprobados, porque todos somos injustos, dice la palabra que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, bueno, estamos mal delante de Dios y la única solución es aceptar a Jesús, recibir a Jesús como nuestro Salvador. Pero también es un día de aplicar justicia a las naciones, porque el día de Jehová no nada más es para personas, es para naciones. El día del juicio de las naciones va a ser un momento en que Dios juzgue a las naciones por su actitud hacia Israel y hacia el Evangelio. Ahí viene en su manual todo lo que dice la palabra de Dios, y el juicio de las naciones, la gente no va al infierno o al cielo por esto, pero sí, en el Día de las Naciones, hermanos, va a haber una llamada de atención fuerte, porque cada nación es responsable delante de Dios. Imaginemos nosotros como nación, donde hay tanta idolatría, tanto pecado, tanta maldad. Bueno, es terrible.
necesitamos un arrepentimiento y que la gente escuche el evangelio, ¿no? Entonces, ese día dice, sobre todo, soberbio y altivo, y serán abatidos. Los hombres somos soberbios, pensamos que Dios o no existe o no puede con nosotros, y a veces nos rebelamos en contra de las cosas de Dios. Ahora, el día del Señor se refiere a Jesús. Cuidado con los dos conceptos porque se parecen. El día de Jehová es juicio y el día del Señor o de Jesús habla de salvación. Es la aparición del Señor Jesús en las nubes para trasladar a la iglesia. Y según primera a los Tesalonicenses 4, 16 y 17, seremos arrebatados en las nubes. Entonces, ahí es algo que estamos todos esperando, ¿no? A veces de manera muy coloquial se le llama el rapto. Muchos hermanos hablan del rapto. Es correcto, no está mala la palabra, pero sí hablamos entonces como de un momento en que no sabemos cuándo va a suceder. Viendo todo lo que pasa ahora, que se cumplen profecías de guerra, de hambre, de necesidades, ya está, la cámara. Muy difíciles, vemos nosotros que la gente no se quiere acercar a Dios, pero aunque no se acerquen a Dios, Dios les ofrece la salvación. La iglesia está para ofrecer la salvación, por eso nos reunimos para predicar, por eso evangelizamos, esperamos que la gente se arrepienta, que nuestro pecado sea lavado y entonces vayamos a ser trasladados a las nubes. Dice Pablo, todos conocemos, los que estén muertos en Cristo van a resucitar primero. Ese es el orden de Dios, ¿no? Los muertos. Puede pasar en cualquier momento, no sabemos cuándo, pero dice la palabra de Dios que en cuanto suceda, los que están muertos en Jesús, desde sus tumbas, desde las esporas, la materia, la tierra, lo que sea su cuerpo, de ahí Dios va a dar un cuerpo nuevo y van a estar delante del Señor para adorar. Dice, y los que estén vivos, en segundo lugar, en ese momento, van a resucitar como un segundo grupo y se van al cielo. La bendición de esta generación de la traslación es que no van a estar en el tiempo de la muerte, ¿no? Que estamos todos temiendo, no sabemos cuándo pase, pero esta generación va a ser llevada de inmediato. Así como Dios llevó a Elías, como Dios llevó a Enoch, bueno, igual los creyentes van a ser llevados, todos los millones de creyentes que hay en ese momento serán llevados al cielo. Y desde luego recordamos que aquí en la tierra empieza la gran tribulación. Ahora, hablando de Dios como juez, hablamos del tema el juicio ante el gran trono blanco. Según Apocalipsis 20, 11 al 15, dice juicio a todas las personas para evitar enviar al destino final. El momento en que seamos juzgados como personas, hermanos, se llama así el juicio del gran trono blanco. No es el juicio de las naciones, que ya decíamos, Dios juzga a las naciones porque aceptaron al evangelio o no, o tuvieron un buen trato con Israel o no. Este es el pecado personal. Nadie puede escapar a este juicio. Todos somos responsables delante de Dios. Aquí en la tierra nos podemos justificar, podemos engañar, podemos mentir, pero vamos a ser llamados a ese juicio. Y Dios tiene, dice la palabra, el libro de la vida, recordamos, ¿no? O sea, Dios tiene nuestra vida como grabada. Ahora que nosotros vemos esto, que hay tanta tecnología, cuando lo vio Juan en el Apocalipsis, dijo, hay un libro donde está escrito todo lo que ustedes han hecho. Hoy dicen, bueno, pueden ser toda la tecnología que tenemos, el registro electrónico, el registro con imágenes, bueno, puede ser todo eso, porque Dios tiene en nuestra vida allí, el libro de nuestra vida, y nadie puede engañar a Dios. Ahora, los que son pecadores, hermanos, pues rechazaron el evangelio, o estaban en el evangelio y se apartaron, lo que se llaman los apóstatas, o puede ser personas que no quieren nada con las cosas de Dios. El juicio para ellos es totalmente, pues, de llevarlos al infierno. Recordamos un poquito, en esta materia veremos algunos textos del infierno, que sí existe, que está en la Biblia, que no es una invención, no es para que la gente tenga miedo, es para que la gente esté advertida y estemos con sabiduría viviendo con santidad. Pero también en el juicio del gran trono blanco lo hace Jesús, no lo hace el Padre, ni lo hace el Espíritu Santo, lo hace Jesús. Y cuando lo hace Jesús, a los creyentes nos juzga porque ya estamos en Él, ya fuimos juzgados en Él. Pero aún así vamos a comparecer ante el Señor y es cuando el Señor dice, ¿no? Que, bueno, entra en el gozo de tu Señor y entra a la ciudad celestial. Entonces, los dos destinos, el destino de los pecadores es el infierno eterno y el destino de los salvos es la ciudad celestial. Nosotros queremos pertenecer a los que estamos viendo ya el pacto con Dios en esa ciudad celestial como personas salvas. Entonces, el juicio ante el gran trono blanco va a ser cada persona juzgada, nadie puede escapar y Dios tiene ese registro para nosotros. Ahora, la gran tribulación es otro tema que tenemos en nuestro tema de escatología. La gran tribulación, después del arrebatamiento, son 7 años de gran tribulación. Marcos 13:19, aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio.
Aquí tenemos una necesidad, hermanos. Tenemos que entender que la gran tribulación va a suceder. En el momento en que Jesús se lleva a su iglesia y la traslada al cielo para estar con él 7 años, que le llamamos allí, pues, de retribución con los creyentes, ¿no? De las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo con nosotros, aquí en la tierra viene en un tiempo muy difícil. Es allí donde va a surgir el anticristo. Todo esto que algunos han visto en películas o en algunas enseñanzas es cierto. El anticristo va a funcionar aquí en la tierra 7 años y veremos cómo va a ser. Pero aquellos, dice, van a ser días de mucha tribulación, cual nunca hubo desde el principio, ni la habrá otra vez. Entonces, si ahorita sufrimos por las guerras, si ahorita nos afligen las enfermedades, como esta terrible COVID o lo que estamos pasando, hermanos, imagínense en la gran tribulación. Lo que dice Apocalipsis todo el tiempo de enfermedades, le llama juicios de sellos, de copas y de trompetas, así como algo de una gran guerra. Dios va a juzgar a la humanidad. En este tiempo de la gran tribulación, Israel va a ser el centro, no es la iglesia. La iglesia va a ser llevada antes de la tribulación. En la gran tribulación, Israel, que juzgó, que rechazó a Jesús, va a estar viviendo esa gran tribulación. Dios es perfectamente justo. A la iglesia que aceptó el evangelio, que se va con el Señor, tiene la ciudad celestial como destino. En ese momento, bueno, estar con el Señor. Pero aquí en la tierra, los que no estaban en el evangelio, todas las naciones mundanas y la gente que está, pues los judíos sin Cristo, van a tener un tiempo muy, muy difícil, que todos conocemos ya allí, que acabará la tercera parte de la humanidad, va a acabar una cuarta parte de la naturaleza, una cuarta parte de los alimentos, todo muy caro, las enfermedades, la aflicción va a ser muy, muy grande. Todo lo que es la gran tribulación viene también como un tema aquí en nuestros temas de escatología. Ahora, en cuanto a la gran tribulación, tenemos la manifestación del anticristo y el falso profeta. Según Apocalipsis 13, son las dos bestias. Aquí tenemos a una ilustración con Satanás y sus aliados que realmente aparecen así como tal. Dice la palabra de Dios que el anticristo, recuerde que anticristo significa que se opone a Cristo. Anti es en contra de. Y Cristo, pues es el Señor Jesús. Entonces, Él está en contra de Cristo porque quiere tomar su lugar. Recuerden que hasta los judíos van a pensar que es como Cristo. Y este personaje, pues no es la única vez que aparece, pero sí es el más grande que va a aparecer. Ya hubo otros personajes, algunos recordamos mucho a Hitler el siglo pasado, ¿no? Que mató tantos judíos, y en la historia hubo otros hombres en Roma, en Europa, gente que exterminó a los judíos, se pueden llamar también anticristos, porque estaban en contra de las cosas de Dios, pero hubo uno también que se llamó Antíoco IV, año 400 antes de Cristo, que era como un hombre que estaba usando las cosas de Dios como si él fuera Dios. Esto viene aquí en su manual, y él fue como un anticristo, porque realmente sacrificó una cerda en el altar de Dios. Ustedes van a leer esto un poquito en la carta de los macabeos que está en las Biblias católicos romanas. Ahí viene la historia de los macabeos. Y esto fue real, aunque no es doctrina y para nosotros no tiene algún asunto de fe, pero fue algo histórico. Los macabeos se opusieron a este hombre que se llama Antíoco IV, y él, bueno, estaba totalmente en contra de las cosas de Dios. Era un hombre sirio, era de Siria, pero estaba mucho en contra de los judíos. Y esto pasó ya hace cientos de años, ¿no? Hace 2400 años. Y dice dice la historia que este hombre hizo que, bueno, se trajera una imagen de Zeus al templo de Jehová. A los jóvenes judíos les invitaba para que se apartaran de Dios, y fue una gran guerra. Esta guerra que los libros de los macabeos, primero y segundo de macabeos, en algunas Biblias católicas romanas aparece, ahí está la historia. Pero va a suceder otra vez. Se le llama como un tipo, ¿no? O un tipo del anticristo, y el antitipo va a ser más grande. O sea, el anticristo del futuro es algo mucho más terrible. Sí tomará el lugar de Dios, dice la palabra que 3 años y medio dará paz, ofrecerá como una armonía, será muy carismático. Algo importante es que no es un religioso, es un político, porque algunas películas ponen al anticristo como un religioso, y no es así. Realmente va a ser un político con una gran capacidad militar, ofrecerá paz. Recordamos Apocalipsis 11 y 12 que dice que, bueno, tiene y llega y derriba algunas naciones. Dice que es una bestia con cuernos. ¿Recuerdan ustedes eso, no? Entonces, cada cuerno ahí representa un poder, un gobierno. Entonces, el anticristo va a pertenecer a una asociación de naciones. No sabemos cuál, no sabemos si es europea, asiática o americana o mundial.
pero realmente sí va a tener como un gran poder político y otros lo van a seguir. Pero claro que detrás de él pues está Satanás, ¿no? Que es este dragón escarlata que está aquí. Y después de esto del anticristo como un hombre político que va a estar 7 años, los segundos 3 años y medio de la gran tribulación se va a revelar quién es, va a decir que está en contra de las cosas de Dios y va a perseguir a los judíos. Ahí esa persecución morían miles de judíos, tantos que dice la palabra de Dios que cuando están ahí delante del Señor, dicen, Señor, ¿hasta cuándo van a acabar la muerte de nuestros hermanos? Y bueno, dice el Señor ahí, hasta que se cumpla este tiempo. Este tiempo de 3 años y medio va a haber allí entonces una gran persecución contra los judíos y viene otro personaje que se llama el falso profeta. Ahí en Apocalipsis 11 y 12 dice las dos bestias. La primera bestia dice que sube del mar, es algo político, ¿no? El mar es inestable y entonces la política es así representada por el mar o inestable. Y la segunda bestia viene de la tierra. O sea, la segunda bestia es más pacífica y este es el falso profeta. Es un religioso que va a ofrecer una unidad mundial de religiones. Vean cuánta gente hoy le gustaría tener una religión mundial. ¿Cuántos dicen, bueno, ¿para qué tantas religiones? Que los cristianos, que los musulmanes, que tales otros, mejor que se unan todos. Esa idea muy humanista que hay se va a cumplir, pero no es buena, es algo malo. Este falso profeta va a hacer milagros, dice, hará milagros delante de la bestia, hará hablar a su imagen, y bueno, va a hacer milagros muy grandes. Por eso cuidado con los milagros, ¿no? Porque a veces nosotros como que nos impresionan mucho los milagros, pero no estamos en contra de ellos. Sin embargo, cuando no vemos detrás de un milagro una persona con santidad, tengamos cuidado. Porque esto es lo que va a hacer este falso profeta. Hará milagros, hará una religión mundial, hará que todos estén contentos con su religión mundial y va a ser engañoso. Entonces es el tercer personaje. Tenemos a Satanás como el dragón escarlata, tenemos a la bestia de muchas cabezas, que es como que dice la continuación de lo que fue el gran imperio romano, que realmente gobernó sobre muchas naciones de una manera muy, muy exagerada en cuanto a su autoridad. Y el falso profeta será entonces un religioso, un político, el anticristo, y un religioso, el falso profeta. Ahora, la batalla de Armagedón, ya todos la hemos visto, hemos estado al lado de ella, dice que Armagedón es la batalla después de los 7 años de la gran tribulación. Y dice Apocalipsis 16 y 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. La palabra Armagedón quiere decir del valle de Josafat, literalmente. Ya en su manual vienen todos los textos y ya íbamos a hablar de eso, ¿no? Porque igual que la palabra escatología, que muchos piensan que es algo que da miedo, Armagedón, muchos piensan que es algo terrible, ¿no? Realmente va a ser una gran batalla, pero es única. Va a estar en Jerusalén, donde el anticristo y sus ejércitos van a llegar hacia Jerusalén para tratar de aniquilar a los judíos. Van a estar como matando a muchos judíos y va a ser terrible, pero en el momento en que Dios dispone, va a acabar con esa batalla y por eso en el valle de Josafat, ahí se llama por eso Armagedón, quiere decir en hebreo y en griego el valle de Josafat. Eso quiere decir Armagedón. Bueno, allí en ese valle, que es un valle muy grande de unos 80 kilómetros al norte de Jerusalén, va a haber esta gran batalla. Lo importante es que dice que Jesús desciende con sus ejércitos. Esta imagen que nos puso aquí de Manadirio está muy bonita, ¿no? Viene Jesús, que el jinete del gran caballo blanco, con todo su poder, con sus ángeles. Y dice la palabra que viene con sus ángeles y sus santos para vencer al anticristo. Fíjense qué cosa tan bonita, porque en este momento el Señor va a darnos la victoria sobre el anticristo, y en un momento van a morir todos los soldados de, pues, el anticristo y los que estén en esa como confederación de naciones contra Israel. En un momento va a acabar con ellos, dice la palabra de Dios, con su palabra. O sea, ¿cómo maneja Dios las cosas? Con su palabra. Dios usa su palabra, bendice su palabra, Él es parte de lo que quiere hacer con nosotros, siempre con su palabra. Y entonces con su palabra va a vencer al anticristo. El anticristo tendrá un gran poder, va a parecer invencible, su ejército son millones, parecen invencibles, pero en un abrir y cerrar de ojos, el Señor los va a vencer. Y en ese momento ya empieza lo que llamamos para nosotros el milenio, que verá otro concepto más que tenemos enseguida. Tenemos aquí entonces la segunda venida de Cristo como planteada en Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y Apocalipsis 19:11 al 16 dice que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Es importante que veamos que la segunda venida viene después de la gran tribulación, porque cuando nosotros notamos que Jesús viene antes de la gran tribulación, no se llamaría como la segunda venida,
es una aparición. Cuando dice la palabra, aparecerá como el sol del oriente al occidente en un abrir y cerrar de ojos, y se lleva a su iglesia. No lo contemos como venida, porque realmente sería entonces como, si viéramos esto de la aparición como una venida y después de la tribulación otra, hablaríamos de tres. Y realmente la Biblia habla de la segunda venida de Jesús. La segunda venida es después de la gran tribulación y para estar en la tierra 1000 años gobernando, que será un tema que tenemos enseguida, ¿no? Ahora, en el Monte de los Olivos, otra vez es en Jerusalén, donde Jesús tuvo una gran agonía antes de morir, donde estaba con los discípulos, aparece mucho el Monte de los Olivos y sigue estando allí, incluso es un lugar turístico, ¿no? En Jerusalén el día de hoy, pero ahí dice el Señor va a llegar y va a derribar al anticristo. Y dice, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, su segunda venida es hasta después de la gran tribulación y empieza en el tiempo que llamamos nosotros el milenio. Cuando hablamos del reino de Dios, queremos decir que tenemos varias partes de, porque algunas personas piensan que es una sola cosa y realmente son 5. El gobierno de Dios le llamamos aquí esferas: el universo, Israel, la iglesia, el milenio y la ciudad celestial. Para que nosotros tengamos una idea muy completa de todo lo que es el tema del reino de Dios, son estas 5 partes. No es el universo nada más, no es Israel, no es la iglesia, sino 5 cosas. El reino de Dios es el universo porque Él lo creó. Es tan grande el universo, ¿no? Que ahora dicen que está creciendo y que hay tantos millones de galaxias y bueno, algo así que no podemos ni nosotros contemplar. Así de grande es Dios, porque Dios creó el universo. Y Dios es más grande que el universo, si lo podemos ver de manera literal, ¿no? Entonces, el universo así, con tantos planetas, con tantas galaxias, ahí está el reino de Dios. Pero también el reino de Dios está en Israel. Cuando Dios quiso gobernar en Israel, ustedes se acuerdan, el profeta Samuel les dijo a los judíos, están rechazando a Dios, Dios quiere gobernarlos a ustedes. Y los judíos decían, no, queremos un rey. Y Samuel les dijo, el rey les va a quitar hijas para sirvientas, les va a quitar hijos para soldados y ustedes van a tener que ser serviles. Dijeron, aún así queremos un rey. O sea, Israel es igual de necio que nosotros, como cristianos, porque a veces pedimos cosas que están mal y pensamos que están bien. Entonces, Israel también es parte del reino de Dios, la proclamación del Antiguo Testamento, las ceremonias, el tabernáculo, el templo, profetas y reyes, todo lo que era Israel es parte del reino de Dios. Pero también la iglesia es una parte del reino de Dios. No todo el reino, una parte. La iglesia es la gente salva en todo el mundo, en los 5 continentes, de todos los colores, razas e idiomas. Donde está la iglesia de Dios, ahí está parte del reino. Nosotros nos sometemos al reino de Dios, creemos en lo que Él dice, aunque estemos como en cada nación, amamos el idioma, amamos la raza, amamos la nación, pero amamos sobre todas las cosas a Dios. Y entonces como iglesia también somos parte del reino de Dios. Pero el milenio, cuando Jesús viene a reinar 1000 años después de la batalla de la gran tribulación, ese milenio, que es esos 1000 años, Jesús también va a reinar. Y en ese reino también es parte de. Aquí en el milenio lo importante es que ya la iglesia no va a ser importante. La iglesia estaremos gobernando con Jesús. Dice que estaremos gobernando con Él, juzgaremos a las naciones. Pero la nación importante es Israel. En el milenio, eso es perfectamente justo. Así como ahorita, 2000 años, la iglesia ha predicado, la iglesia ha sido el centro, Israel no, porque rechazó al Mesías. Bueno, Israel antes, cuando desde el 1500 antes de Cristo con Moisés, esos 1500 años era el centro de Dios. Ahora la iglesia, casi 2000 años, poquito más, hemos sido como el centro de Dios. Pero después, en el milenio, no va a ser la iglesia, va a ser Israel. Jesús gobernará desde Jerusalén con los judíos como nación gobernante y la iglesia gobernará en todas las naciones, de la nación en la que pertenezcamos. Nosotros seguramente como mexicanos estaremos en el gobierno de lo que hoy es México para nosotros, ¿no? Aunque cambien los nombres, las políticas o las situaciones, Dios va a tener ese gobierno en el milenio. Pero también el reino de Dios es la ciudad celestial. La ciudad celestial entendemos donde Dios está con toda su gloria, que tiene una medida, que tiene un trono, que tiene un templo allí en Apocalipsis. Esa ciudad celestial también es parte del reino de Dios. En esa ciudad están los ángeles, está Dios mismo con todo su centro, con toda su gloria, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omnipresentes, no están nada más allí, está en todo lugar Dios, pero desde ese lugar simbólicamente dice, está como en trono de Dios, como que Dios gobierna ahí. Entonces las esferas del reino de Dios, universo, Israel, la iglesia, el milenio y la ciudad celestial. Pasamos al siguiente tema. Ahora, el milenio decimos que es el gobierno terrenal del Señor Jesús de 1000 años al terminar la batalla de Armagedón, según Apocalipsis 20, del 1 al 10.
Esto es muy importante, hermanos, porque es la promesa hecha a David. ¿Se acuerdan que al rey David Dios le dijo, un hijo tuyo reinará para siempre? Recordamos que, bueno, Salomón no fue tan bueno, porque al final se apartó de las cosas de Dios, y después de Salomón hay otros 18, 19 reyes, y más o menos 5 fueron fieles a Dios y 15 malos. 15 descendientes de David fueron malos, deprobados delante de Dios. Manasés, que al final se arrepintió, pero bueno, muchos otros allí, ¿no? Hubo muy pocos buenos y muchos malos. Pero finalmente, cuando además de la familia de David, Dios la preservó, ustedes ven en Esdras y Nehemías a Zorobabel. Aún ahí en el cautiverio, Zorobabel era parte del reino de los hijos del rey David. Después de Zorobabel hay otros más, hasta José y María, que los dos son del linaje real de David. José como parte del linaje real y María parte del linaje familiar, porque bueno, José es hijo de Salomón, María es hija de Natán, ahí vienen dos nombres de dos hijos de David, pero viene otra vez el reino físicamente con Jesús. Jesús como hijo de Dios va a reinar 1000 años. Se le cumple la promesa a David de que un hijo va a reinar para siempre. Y el gobierno perfecto, ¿no? Hoy que la gente dice, bueno, no nos parecen perfectos los gobiernos, algunos son abusivos, unos son muy flexibles o se equivocan. Bueno, el 1000 años va a reinar Jesús. Pero esto pasa hasta que Él dispone. No pasa ahorita, aunque a nosotros nos gustaría que pasara, pero en el milenio Jesús va a gobernar y dice con vara de hierro. O sea, no es el bebé que nació hace 2000 años y que, bueno, lo crucificaron. No, no, no. Va a ser un gobernante poderoso, perfecto y justo. Y aún así la humanidad es a rebelarnos en contra de Dios, ¿no? ¿Recuerdan la batalla de Gog y Magog? Dice ahí la palabra, bueno, no confundir Armagedón y Gog y Magog. Armagedón es antes del milenio y Gog y Magog es después del milenio. Lo triste es que aunque Jesús reina 1000 años desde Jerusalén, nosotros como iglesia estaremos viendo porque ya tenemos un cuerpo nuevo. Estaremos aquí como testimonio de la resurrección, estaremos predicando la palabra, bueno, viviendo con santidad, Israel gobernando como nación, porque Dios le prometió a Israel que iba a gobernar. Y lo que Dios promete lo cumple todo. Finalmente, después de los 1000 años, la humanidad se rebela contra Dios. Y dice, príncipe de Mesec y Tubal, parte muy importante de Asia y parte de Europa, muchas naciones se rebelan contra Dios. Y dice, instigados por Satanás. ¿Se acuerdan que Satanás es atado 1000 años? Lo atan en el milenio. Y al final dice del milenio, el Señor desató a Satanás, igual en su soberanía, ¿sabe por qué lo hace? Desata a Satanás y Satanás instiga a las naciones. Y Gog y Magog es allí como un príncipe Gog y Magog la nación, muchas naciones contra Dios, tratando de rebelarse. Y otra vez Jesús acaba con esa rebelión y entonces sí empieza la eternidad. Y ahora sí empieza lo que llamamos el juicio del gran trono blanco, donde cada persona será juzgada por Dios. Por eso decimos, ahorita no están en el cielo ni en el infierno, porque ya tenemos 2000, 3000 años, 4000 años de historia de la humanidad y estamos 2000 después de Cristo. Imagínense qué pasó con Adán y Eva, ¿no? Si desde el principio están en el cielo, pues qué bueno, y los que están en el infierno, pues qué malo. Entonces decimos, la gente al mismo momento, desde Adán y Eva y toda la humanidad, o al cielo o al infierno. Pero es hasta que venga el juicio del gran trono blanco, donde todos seremos llevados a un lugar. Por eso ahorita no están ni en el cielo ni en el infierno, decimos en el Seol o Hades, los no creyentes, y lo que se llama nosotros en el seno de Abraham o en el paraíso con Jesús, los creyentes. Ahora, hablando de la ciudad celestial, también habla este tema importante en nuestro material que tenemos allí. Dice Apocalipsis 21:2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendente del cielo de Dios. Apocalipsis 22:3, el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Es una ciudad preciosa, que ahí vienen descritos los nombres de todos los que están hasta ahí. Dice la palabra de las 12 tribus de Israel son parte, los 12 apóstoles son parte también de esta gloria, ángeles, unas puertas como una perla, una ciudad de 2000 kilómetros cúbicos. O sea, es tan grande como nuestro país, porque nuestro país tiene como 2000 kilómetros de ancho y 2000 kilómetros a lo largo, ¿no? Que tendrá 2000 kilómetros de ancho, 2000 de largo, pero también 2000 de alto. O sea, es enorme esta ciudad, muy, muy incalculable, ¿no? Ustedes ven los 700 metros que mide un edificio aquí en Dubái, el más alto del mundo. 700 metros no tiene nada que ver con 2000 kilómetros. O sea, realmente es una ciudad altísima y muy grande. Y además dice que tendrá alrededor naciones que van a traer su gloria a Dios. Es algo tan precioso descrito ahí. Recordamos con 12 cimientos que son minerales preciosos, que tiene un oro así limpísimo que parece como transparente, dice la palabra, ¿no? Todo perfectamente limpio y dice que no tiene ni sol ni luna porque la gloria de Dios le ilumina y el cordero es su lumbrera.
esa ciudad preciosa donde queremos estar con Dios, donde hay moradas celestiales que Jesús dijo, hay moradas para todos. Los que están en Cristo, hay moradas para ellos. Imagínense, si aquí tenemos moradas bonitas algunos, o quisiéramos tener moradas algunas bonitas, imagínense las moradas celestiales. Va a ser algo precioso estar con el Señor y bueno, en esa ciudad para siempre, ¿no? Y no estaremos cantando ni con un arpa en la mano, estaremos sirviendo. Viene nueva revelación, nuevo servicio, ya no perdemos salvación ni nada, pero sí van a ser lugares de servicio para Dios, de adoración. No sabemos si reconocer lo que es el universo, reconocer la gloria de Dios, cantar a Dios, ver naciones, ver todas las razas que han estado en las cosas de Dios, cantando, bendiciendo, sirviendo, va a ser hermoso estar en esa ciudad. Y dice entonces varias cosas muy importantes. Dios es el centro, Dios tiene esa ciudad, nada inmundo entrará. Por eso dice la palabra, los que no están en el Señor, que son inmundos, van a estar en ese lugar que se llama el infierno. Pero esta ciudad va a ser hermosa, va a ser algo precioso que podemos ver y es nuestra gran aspiración, ¿no? Estar en la ciudad celestial y qué bello, quizás recordar a toda la gente que nos ganó, los que ya han muerto y están en el Señor y están en aquel lugar, en el paraíso esperándonos, estaremos juntos en esa ciudad celestial. Vemos ahí el plan perfecto de Dios, el plan completo de Dios, desde que nos salva, cambia nuestra vida hasta que muramos. Por eso los que morimos, nos duele mucho su muerte, pero esperamos la resurrección, esperamos ser levantados y aún después de la resurrección, esperamos estar en esta santa ciudad. Ahora, el destino final, tenemos aquí dos partes, ¿no? Llamamos así porque, bueno, muchos hermanos dicen, pues el cielo o el infierno, que sí son las dos realidades, pero le pusimos el título El destino final. O sea, cada persona, así como tiene un origen, desde que nacemos, Dios nos formó y empezamos a vivir la vida terrenal, hasta que morimos y después de la muerte, ¿dónde vamos a estar en la eternidad? A eso llamamos el destino final. La Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 2 al 4, que decíamos, ¿no? Esta ciudad preciosa, con Dios en bendición, alabando, viendo naciones adorar. Pero la otra parte es el lago de fuego. Aquí en nuestro manual de escatología vienen los textos que hablan del infierno, para que ustedes luego los compartan en la escuela dominical o instituto bíblico local o como quieran. De ahí el lago que se llama infierno también, Apocalipsis 19:20 dice un lago que arde con azufre, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, Dios es tan radical, nos amó tanto que quiere que estemos en Cristo, que la sangre de Jesús nos haya lavado, que estemos pues salvos delante de Él y estamos con esos dos destinos, el destino de gloria o el destino de condenación. El destino de gloria en esa ciudad preciosa, alabando al Señor, glorificándole, sirviéndole, pero también está la otra realidad. Los que rechazan del Evangelio, los que se apartan del Evangelio, van a ser lanzados a este lago de fuego. Algo importante que veamos aquí es que se le llama de muchas formas, Antiguo y Nuevo Testamento, porque a veces algunos grupos, incluso de algunas sectas, niegan el infierno, diciendo que no es cierto, que es algo simbólico, pero tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Este lago de fuego, dice, es un lago que arde con azufre. O sea, es físicamente notable que habrá algo que arde. Algo que tenemos que ver aquí es que el cuerpo de los que somos ya resucitados para la gloria de Dios, nuestro cuerpo va a resistir la eternidad, alabando a Dios, pero también el cuerpo de los que van a vivir para estar en el infierno, aguantará este infierno. Porque muchas personas dicen, bueno, a lo mejor es como si te lanzan tu cuerpo a un lugar así que arde, pues te esfumas, te deshaces, te desintegras de inmediato, pero no es así. Dice que arde constantemente, continuamente. En ese momento el azufre que todos conocemos como un metal que arde mucho, que huele muy mal, que tiene incluso gases tóxicos, el azufre, en la visión de Juan dice, es como un lago que arde con azufre continuamente, no se va a apagar. Así como la ciudad celestial es para siempre, el infierno es para siempre en el futuro. Arde con azufre, o sea, la gente va a estar sintiendo que se quema permanentemente. No es lo que Dios quiere. Dios no creó para esto a los seres humanos, pero los seres humanos, desde Adán y Eva, decidimos apartarnos de Dios, creerle más al diablo, creer más en la carne, buscar más las cosas carnales y no estar en las cosas de Dios. Entonces, al lago que arde con fuego y azufre va a ser un lugar de condenación. ¿Y quiénes van a estar allí? Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15. Fue lanzado al lago de fuego. O sea, todas las personas que no son salvas. Por eso es importantísimo, el papel de Israel en el Antiguo Testamento era predicar la palabra, predicar con ceremonias, predicar con sacrificios, pero hablar la palabra de Dios. Lo malo es que Israel falló muchas veces y no predicó la palabra y al final mató al Mesías. Pero pasa igual con la iglesia, tenemos la oportunidad de evangelizar y no hay que desaprovecharla. No hay que andar en el mundo coqueteando con las cosas de la carne, sino con santidad, viendo las cosas de Dios, predicando la palabra,
porque la gente necesita escuchar la palabra. Por eso nada menos ahora, aunque hayamos evangelismo a través de Zoom, o a través de redes, o de mensajes, o lo que sea, siempre predicando la palabra para que la gente venga a Dios. Porque los que no están con las cosas de Dios van a ser lanzados a este lago de fuego. Y van a estar ahí condenados eternamente, ¿no? Es importante que hagamos que no es un lugar divertido, porque a veces algunas películas, algunas obras de teatro, algunos libros piensan como que es un lugar para divertirse, ¿no? Así como que van a estar ahí los malos, va a ser de mucho ambiente, van a estar ahí como divirtiéndose. No es así. Realmente es terrible una condenación. Ese juego que sentimos ahora físicamente, cuando físicamente no podemos tolerar el fuego nos hace mucho daño al cuerpo actual, pero el cuerpo que van a tener las personas con condenación aguantará eternamente esas llamas y es un lago que arde con fuego y azufre y es un lugar terrible, de soledad, de tristeza, de maldición. Y bueno, la respuesta es Jesús. Nosotros como iglesia predicamos a Jesús para que la gente se arrepienta, para que la gente sea renovada y esté en las cosas de Dios.